Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Ok, entonces, si nosotros queremos pertenecer al reino del Eterno, necesariamente debemos seguir esas normas. Miren algo interesante. Esto que acabamos de leer implica necesariamente que quien pertenezca al reino o a quien pertenezca al reino necesariamente le va a ir bien. Y que le vaya bien a una persona no significa que esté llena de posesiones materiales. Significa que espiritualmente está en una condición tal que si hoy fuera llamado a la presencia del Eterno, inmediatamente el juicio indicaría que iría a las moradas eternas. En cambio, el que no pertenece al reino es el que no obedece. Y aquí me permito entonces leer una parte, porque pues es largo, pero una parte dice, mas si no me escuchareis y no cumpliereis estos mis mandatos y os burlareis de mis preceptos y vuestra alma aborreciere mis juicios, haciendo que mi pacto quede nulo, esto os haré. Echaré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre que consume los ojos y entristece el alma. Y sembraréis vuestra simiente en vano, porque vuestros enemigos la comerán. Y volveré mi rostro contra vosotros, y seréis llagados ante vuestros enemigos, que se ensañarán duramente con vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. Y siguen otras cosas. O sea, a un hijo del reino no tiene por qué irle mal. Ahora uno dice, bueno, pero si en otra parte la Torah dice que no faltarán menesterosos en el pueblo del Eterno. Es cierto, menesterosos materialmente. Y esas personas existen también en cierta forma para probar al resto del pueblo, para saber si es realmente una verdad que están adheridos a las normas del Eterno. Por tanto, cuando nosotros decimos que pertenecemos al reino, también podemos decir que nuestro reino no es de este mundo, porque este mundo, ¿quién lo gobierna por lo menos por ahora? El mal, la injusticia, la banalidad, las propagandas baratas, el mercantilismo, todas esas cosas. Ahora bien, que pertenezcamos al reino significa que no podemos tener riquezas, no en absoluto. Abraham las tuvo, Isaac las tuvo, Salomón las tuvo, David, en fin, nosotros podemos tenerlas, pero para utilizarlas de acuerdo con lo que el Eterno estableció en sus directrices, que son la Torá. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que para poder pertenecer a ese reino, libremente debemos escoger someternos a la Torá, aunque parezca paradójico, libres para someternos. En realidad no es que vayamos a ser esclavos, sino que para nosotros es un deleite seguir la Torá, someternos a ella y decir que nuestro rey efectivamente es el Eterno. Una persona que hace el mal, una persona que está dedicada a la injusticia, de ninguna manera puede decir que el Eterno es su rey, por razones obvias, porque no está obedeciendo. ¿Está claro? Bien, El, hay, hay algo interesante por acá. Volvemos a leer, si no me escuchareis y no cumpliereis y os burlareis de mis preceptos y vuestra alma aborreciere mis juicios. Entonces el Eterno manda una serie de castigos. Y dice después, y si después persistiereis en vuestro desdén, mejor dicho, ¿qué quiere decir esto? El Yetzer Hará, nuestra mala inclinación, es nuestro enemigo más poderoso, porque él se niega a estar en armonía con los designios del Eterno. Recuerden, por ejemplo, en lo que está escrito aquí
en Jacob, en Santiago, capítulo 1, versículos 12, desde el 12 leamos. Dice así: bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya superado, recibirá la corona de vida prometida a los que le aman. Por otro lado, nadie que está siendo tentado diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él provoca al pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propio Yetzer Hará es atraído y seducido. Más tarde, el Yetzer Hará, cuando ha concebido, engendra pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz muerte. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estos textos, que son muy relacionados con la parashá? Bueno, lo que pasa es que vencer al Yetzer Hará es tal vez nuestra batalla más difícil de ganar. Fíjense que, por ejemplo, vamos al famoso ejemplo del glotón. Una persona que come demasiado, le gustan mucho los pasteles, las tortas, y va en su carro, va en su carro, y resulta que va pasando por la pastelería favorita de él. Y le pide al Eterno, imagínense, le pide al Eterno: Señor, si yo no encuentro sitio donde parquear, entonces eso significa que no quieres que yo entre a la pastelería a comer. El tipo pasa bien despacio, por cierto, y ve que no hay sitios disponibles para parquear. Entonces dice él para sus adentros: debe ser que el Eterno me está probando a ver si yo soy paciente. Entonces da otra vuelta a ver si encuentra sitio para parquear. No encuentra sitio para parquear y sigue supuestamente la prueba hasta que da varias vueltas y por fin encuentra un sitio y entra a la pastelería y pregunta: ¿él se está guiando por el reino del Eterno? No, en ninguna manera. Se está guiando por su Yetzer Hará, por su mala inclinación, porque es la que lo llevó a insistir en algo que él sabe que no le conviene. Es lo mismo, por ejemplo, el que compra lotería. Si es la voluntad del Señor, pues yo me gano la lotería. Y entonces compra una boleta, o como dicen en otros sitios, un boleto de la rifa, o de la lotería, perdón. No se la gana y vuelve a insistir después comprando más y más y se vuelve un compulsivo de la lotería y empieza a arruinarse. Yo no digo que, por ejemplo, que uno se puede ganar una lotería, pero ¿cómo? Por ejemplo, que alguien le regale a uno un papel de esos y uno se la gane. Uno no la compró, pero se la ganó. Bueno, eso es diferente. Pero que uno empiece a ser un comprador frecuente de lotería, pues no. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Bien. Entonces, el reino del Eterno es una cosa seria. Porque aquí dice: si no me escucharéis, primera prueba del Yetzer Hará, uy, ay no. Y no cumpliereis, ahí va la segunda. Y os burlareis, imagínense, después que uno trate con desdén los mandamientos, o sea, el Yetzer Hará lo lleva a uno despacio. Ahora, hay que decir que actúa en forma como oculta. Él no va a actuar de frente porque de frente puede hasta de pronto perder la batalla. No, él actúa despacio, despacio, despacio. Ustedes recuerdan, dentro de poco llegamos, si el Eterno lo permite, a la parashá Balak, donde está el episodio de Bilam, del profeta maligno que iba a maldecir a Israel en compañía de Balak, que sabía dónde hacerlo. Qué interesante. Ay, no, yo no voy por allá si el Eterno no me deja. Pero entonces le ofrecían dinero, riquezas, y él, uy, eso me gusta. Y el Eterno no permitía. Hasta que, acuérdense que castigó a la burrita porque no se quiso mover y resulta que había un ángel que se le estaba oponiendo. La burra fue más espiritual porque la burra vio al ángel y este tipo no. Y tan bruto fue que se puso a discutir con la burra.
Ahora se ha visto, y era un profeta. ¿Por qué? Porque su Yetzer Hará lo estaba llevando a tratar de lograr honores, de lograr riquezas y todas esas cosas. ¿De qué sirvió eso? De nada, porque después lo mataron. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro todo? Sí, señor, hasta el momento todo claro, More. Muy bien. Ok. A ver. Aquí hay un detalle, aquí hay un detalle, no es menor, pero digamos no es como el centro de la parashá, que habla sobre la formulación de votos. Pero más que la formulación de votos, habla de la valoración de esos votos. Uno diría, bueno, leyendo un poquito, uno diría, ¿por qué vale más lo de los hombres que lo de las mujeres? Atención con esto que voy a decir. El Eterno no es machista. Es más, el Eterno ama intensamente a las mujeres. Lo que pasa es que el hombre, en cierta forma, es más responsable. Porque el hombre fue escogido, eso no lo digo yo, eso está escrito, como cabeza del hogar, de la familia. Y si él comete un error, le va a costar más a él que a ella. De hecho, ahí, más que ser machista, al contrario, está protegiendo a la mujer. Porque inclusive cuando una mujer formula voto, debe someter eso primero al esposo o al papá, ¿sí? ¿Y uno qué? Entonces es por eso, no es por cosa diferente. Hay que tener en cuenta que, vuelvo y digo, el Eterno ama profundamente a las mujeres y las cuida, cosa que deberíamos hacer nosotros también. Bien. More, Sí, adelante. More, es que esta semana vi en el grupo una, una pregunta y de pronto una discusión muy interesante al respecto. Sí. Subieron un artículo Ajá. que si la Torah o la Biblia Ah, ok. discriminaba a la mujer. Yo no participé, pues, porque la pregunta era para usted, More, y todo mucho su que usted es el More. Entonces, no, por eso no participé. Pero me llama la atención porque a veces no entendemos lo que usted está diciendo, que la Torah y la Biblia en general, toda, nos da a cada uno un rol especial, un rol. Entonces el Correcto. Eterno puso a la mujer en cierto sitio de la historia con un rol específico, al varón exactamente lo mismo, y no todos los varones tienen todos los roles que dice la Torá, sino que está el sacerdote, está los diferentes roles que tienen todos los seres humanos dentro de la misma historia y dentro del mismo propósito. Entonces me llamaba la atención eso, que el Eterno bendito pone tanto al hombre como a la mujer con una finalidad especial para la hora de la redención. No sabemos el objetivo, lo importante es saber cada uno, tanto hombres como mujeres, a qué fuimos llamados. Exactamente. Yo creo que eso me llamó mucho y bueno, ahorita que lo tocó, pues aprovecho para poder comentar sobre ese artículo que subieron esta semana, More. Muy bien, muy pertinente, me parece muy bien. De hecho, como yo decía también, de todas maneras, yo sé el espíritu con el que se hizo la pregunta que me pareció muy interesante, pero en últimas, la Torah nos limita a todos, pero nos limita a todos para bien. Acordémonos que nuestra libertad la podemos utilizar como nosotros consideremos. Si queremos salir a robar, eso es problema de nosotros. Yo lo decido y yo puedo salir a robar. Es más, puedo salir con un arma y encender a plomo a todo el mundo. Eso lo puedo hacer. Si yo quiero, lo hago. Pero el asunto es que nosotros, espero que todos los que estamos aquí seamos iguales en eso, nosotros escogemos no hacerlo. Nadie me está obligando a no hacerlo. Yo libre y voluntariamente escojo no hacerlo. ¿Por qué? Porque me agrada, a propósito del reino, pertenecer al reino y no estar fuera de él. Porque lo que vienen además después de la eternidad, o sea, cuando empiece la eternidad, son delicias constantes, son permanentes, no hay tristeza, no hay tentaciones,
no hay maldad, no hay injusticia, todo es absolutamente perfecto. Yo le apunto a eso. Yo le apunto a eso. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en cuenta que, digamos, asociarnos a ese reino es rentable, no en términos monetarios, no en términos espirituales. Es la mejor ganancia que tenemos nosotros. Si el Eterno dice, si me obedecen, me le apunto. Porque si no me obedecen, aquí viene una serie de castigos, de recompensas terribles, de pronto hasta la condenación eterna. Yo no quiero eso, ni para mí, ni para mi familia, ni para mis hermanos, de ninguna manera. Entonces, eso es importante. Buena la aclaración porque me parece que nos pone en la perspectiva correcta. Es más, More, otra, sí, dígame. More, otra consulta que tenía para hacer al respecto de ese nosotros leemos en parashot anteriores cuando se habla de medio shekel, cuando el censo, entonces los varones de 20 años hasta tanta edad tenían que aportar un shekel o medio shekel, etcétera, etcétera. Pero aquí está hablando de votos, o sea, no entiendo. Es decir, cuando uno hacía un voto, un varón en la época que estaba en pie el templo o el tabernáculo, cuando un varón hacía un voto, tenía que ir a llevar esa cantidad de shekels que dice la Torá y la mujer también, solamente para los votos o a qué se refiere No, a los votos. en ese contexto, ese capítulo. Solamente a Específicamente, los votos. específicamente ahí, Si yo hacía un específicamente, voto tenía los que ir a votos. pagar. Además, ¿por qué? Porque tenemos que entender que es un asunto serio. Hoy en día hacemos promesas y lamentablemente nos importa un bledo cumplirlas. Qué mal. Porque Ujú. Yeshua dice, y el libro de Coelet y muchos dicen que su palabra, si es sí, y si no, y si es no, y punto. Nosotros debemos ser personas confiables, que nuestra palabra vale. Entonces, esa valoración de los votos, en cierta forma, están honrando eso. Una persona que va a hacer un voto y deposita esa cantidad es porque está segura de que eso es importante y no le importa que el Eterno ponga eso porque igual lo va a hacer porque sabe que para el Eterno es importante. Por lo tanto, para nosotros debe ser supremamente importante porque la Ese es, palabra empeñada vale mucho. Hoy Eso es en día, sí, dígame. More, qué pena. Eso es como lo peligroso que cuando estamos con el SIDUR rezando, por ejemplo, por los enfermos, que se hace en las Ah, comunidades, sí, en las no. sinagogas. Entonces se dice que se compromete a dar caridad Sí, en favor al enfermo. Y entonces todos dicen amén, pero finalmente nadie aporta la caridad que oiga, haya puesto en su corazón. Eso sí que es excelente ejemplo. delicado. Qué grave. Excelente que me Grave. haya puesto ese ejemplo. Gravísimo porque entonces la gente iría a una congregación simplemente a... Y no hay casi ninguna diferencia con las iglesias católicas donde el cura dice algo y los demás responden como máquinas. Y aquí se dice amén como si fuera Ujú. algo trivial. Gravísimo. Gravísimo. Porque nosotros debemos honrar nuestra palabra. Y de hecho, eso que el Eterno ordena nos ayuda precisamente a honrar nuestra palabra. Así que no podemos tomar livianamente eso. Un voto es un voto. Y además es en presencia del Eterno. Y Él lo ve Amén. todo. Y entonces, ¿qué tal que después yo haga un voto, no lo cumpla y el Eterno cuando esté juzgando diga, ¿qué pasó con este voto que usted hizo tal día, a tal hora? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no lo cumplió? Grave. Además queda uno Grave. avergonzado. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, Muy More, bien. de toda rama. Ah, bueno, otra cosa que se me había olvidado decir. ¿Cómo amará el Eterno a las mujeres? Que los que van a la guerra son los varones. ¿Qué tal que el Eterno dijera, bueno, las mujeres de 25 o 30 años para arriba se ponen la armadura y van a la guerra? No, no, no. A la mujer el Eterno la cuida, la consiente. ¿Sí? Entonces, el hombre es el que está en peligro de morir, la mujer no. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.
Sí, Marcelita. More, ¿qué significa cuando dice la Torá, comeréis la carne de tus hijos? ¿Qué significa? ¿En dónde es que está eso? Sí, sí lo leí, pero no me acuerdo. No, Ah, como los castigos y eso. Sí, sí, señor. Sí, sí. Puede ser que no sea tan literal, pero acordémonos que hay que leer las palabras del Eterno como son. O sea, Eso cuando, está en el capítulo 26, tal vez sí. versículo 29. Dice, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Ok, sí, ya. Destruiré vuestros altares idólatras, etc. O sea, es un castigo horrible. Es un castigo terrible. O sea, lo que quiere decir eso es, los voy a someter a una desgracia terrible. Eso es lo que básicamente significa. Dice acá que si la mujer es la Shejina en la casa, ¿es correcto? No. La Shejina es exclusivamente el Eterno. Que sea más bien una tipificación, una tipología de la Shejina, puede ser que sí. Oiga, y qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque resulta, los que somos casados entendemos eso. Cuando estamos tratando de hacer algo y la esposa nos dice, no lo haga porque y de pronto hasta se pone con cantaleta. Y a uno dice, ay, qué pereza que no. Y resulta que uno no lo hace y le va bien. Porque las mujeres tienen un sexto sentido que sí utilizan. Nosotros con los 5 que tenemos a veces no nos alcanza, a las mujeres sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Es como una especie de, es como un tipo de Shejina, no porque lo sea, sino porque puede como caracterizar un poco la labor de la Shejina. Muy bien, es una pregunta muy interesante. De acuerdo, no es, pero sí en cierta forma la tipifica. Respecto a lo que preguntó Marcelita de ese versículo 29 que siempre es muy duro, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Yo tengo entendido que para la época cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, durante todo ese tiempo, eso se alcanzó a vivir. Sí, claro. Usted sabe que con la inanición, falta de agua, falta de todo, aún las personas, las mamás, perdían o sea, se enloquecieron. Y eso alcanzó a suceder según yo tengo entendido. Es decir, que lo que el Eterno puso en su Torá por la desobediencia que eso podría llegar a ser, efectivamente sucedió. Y eso nos demuestra que con el Eterno no se puede jugar, No, que si el Eterno puso algo, hay que cumplirlo y si nos rebelamos, porque todos pecamos, ¿cierto, More? Todos pecamos. Pero una cosa es pecar por hierro, por lo que sea, por debilidad, por muchas cosas, y otra cosa diferente es rebelarse uno delante del Eterno, porque creo que ahí es donde todas las consecuencias de lo que está escrito en la Torah. así es. Y de hecho, déjeme decirle, ahora que me recuerda lo de Nabucodonosor, por allá en Masada sucedió algo parecido. Ellos no quisieron dejarse someter de los enemigos y prefirieron suicidarse después de pasar, bueno, sí, de suicidarse porque después de pasar por unas hambrunas terribles y muy posiblemente sucedió todo eso. Así es. Claro, con el Eterno no se puede jugar. Eso es gravísimo poner en tela de juicio lo que el Eterno dice. Y miren, yo me he dado cuenta que independientemente de que uno tenga debilidades, errores y eso, cuando uno pide con mucha devoción, con mucha fe, y eso no significa coger un libro y recitarlo, sino que le salga del alma, déjenme decirles que el Eterno se lo concede. Y yo lo he vivido últimamente en una forma impresionante. No porque yo sea lo mejor, no, de ninguna manera, sino porque el Eterno no, lo ve a largo plazo las cosas y ve las intenciones del corazón, del alma. Y él dice, bueno, ok, listo. Pero si uno anda en cosas por ahí raras, no le va a salir bien. Ahora, alguno me dirá, ¿por qué hay tanto malandrín que le va bien en la vida? Porque hay hartos.
ladrones, jueces injustos y todo eso, y les va súper bien. Les va súper bien materialmente. Pero como les explicaba yo alguna vez lo del demonio que estaba por ahí detrás, a esas personas que aparentemente les va muy bien siendo malos, es porque al poner sus ojos, su vida, al centrarla en esas posesiones materiales, eso es lo único bueno que van a tener, porque en la eternidad no van a lograr absolutamente nada. Y son candidatos a la vergüenza y confusión perpetua, como dice el profeta Daniel. More, cuando al respecto de lo que usted dice, eso es básicamente lo que se podría hablar de la ira del Eterno, ¿no? Que ya es dejar a la persona que haga lo que quiera. O sea, Ah, es mejor cuando si uno se equivoca y vienen consecuencias, es la oportunidad de uno hacer teshuva, de volver al Eterno, de volver al camino. Pero oiga, cuando las personas se la pasan haciendo cosas malas y malas y aparentemente prosperan y todo va bien, ahí es cuando uno tiene que estar más asustarse, ¿no? Porque pareciera que ya lo dejó hacer lo que quiera. Es decir, que ya para la eternidad no tiene nada que hacer. Hay un dicho por ahí, More, que dice que cuando uno se empecina en hacer el mal, hasta del cielo recibe ayuda, no le, porque ya se ha revelado no, de verdad, definitivamente, delante del Eterno. Ya como no que vio no... el ejemplo del glotón, recibió Sí, ayudita, correcto. pero ya al final con el parqueadero. Pero Sí, mire, interesante eso que usted está citando, porque aquí en el profeta Osea, en Oseas, capítulo 4, versículo 17 dice, Efraín está apegado a los ídolos, déjale pues. Cuando el Eterno abandona a alguien de esa manera, apague y vámonos. Ahí no hay nada que hacer. Esa es una forma, yo creo que muy ilustrativa, con la cual el Eterno muestra su ira, porque con él no podemos jugar. Como está escrito en la Brija de Allá, que el Eterno no puede ser engañado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No nos engañemos. Él no puede. Yo a ustedes los puedo engañar. Uy, lo puedo engañar, los puedo engañar. Pero a él no. Grave. Y pues yo a eso sí le tengo miedo. O sea, engañar a la gente para congraciarme con él, eso es imposible. Porque el Eterno está siempre del lado de lo justo, de lo verdadero, de lo santo. Entonces, muy bien. Si Efraín estaba en una idolatría terrible, terrible, y no quería escuchar razones, entonces eso fue lo que dijo el Eterno por boca del profeta. Está dado a los ídolos, déjelo. Yo voy a parafrasear un poquito. Déjelo, pero le voy a tomar cuenta, porque eso no se queda así. Porque él no tendrá por inocente al culpable, definitivamente. Bien, preguntas, dudas. Bien, aquí hay algo, aquí hay unas como curiosidades, digámoslo así. Vengan, les cuento. Esto no es que me ponga yo a jugar con las letras, las palabras, sino como una ilustración muy sencilla. El libro comienza diciendo Vaikra y el libro termina con en el monte Sinaí. Si nosotros hacemos como una especie de, o ponemos como un gran paréntesis a la izquierda y derecha de todo lo demás, vemos en este libro algo muy interesante, que es, el Eterno llamó para que el pueblo escuchara, entendiera y viviera unas normas que él iba a dar desde el monte Sinaí. Por eso es que este libro muy correctamente se le ha llamado el libro de la santidad. Porque mientras en el libro de Bereshit entendemos lo que pasó al principio, cómo se fueron identificando los patriarcas y se iba formando la nación de Israel, en el libro de Shemot fuimos redimidos y el Eterno nos dio la Torá para que pudiéramos andar con ella
y obedecerle según sus decretos. Una vez el Eterno nos dio la Torá, entonces ahora debemos andar en, como dice aquí, Vaikra Sinaí, Ar Sinaí. Andemos en santidad. Por eso este libro es tan importante. Yo hace muchos años que descubrí, porque no lo sabía, eso sí, hace ya rato, pero no me importa decirlo. Aquí yo descubrí que el mandamiento del amor al prójimo está acá. En ese libro que para algunos dicen que es muy harto de leer, muy aburrido. No es aburrido. Es un libro sublime, es un libro bellísimo. Es un libro en el cual nosotros aprendemos de alguna manera a identificar qué es lo que el Eterno quiere. Por eso es que él dice, bueno, si ustedes obedecen, además él no nos coge por sorpresa, sino que con mucha antelación nos dice qué debemos hacer. Si me obedecen, yo los voy a recompensar generosamente. Pero si no, y por eso es que muchas veces las famosas maldiciones son mucho más profusas, más extensas. Como quien dice, les advierto suficientemente para que después no digan que no se les avisó. El Eterno es bueno y su justicia permanece para siempre. Eso no va a cambiar. Y la bondad de Él se refleja no solo en que nos bendice todos los días, sino que nos guía. ¿Qué más queremos? Más imposible. Nos guía y además nos da la posibilidad de pertenecer a su reino. Imagínense, pertenecer al reino del amo, dueño del universo. Eso es un privilegio muy grande. Y eso está escrito acá. Y lo vemos de las palabras hebreas. Ahora, incluso, bueno, no, eso no, porque de pronto nos podemos quedar en un tema que es como, que no es tan necesario. El punto es, en el tema de, en los temas, mejor, que trata este libro, que ya terminamos en este Shabbat, podemos ver en cierta forma, digámoslo así, en cierta forma, la personalidad del Eterno, si es que así se le puede decir. Ya sabemos del lado de quiénes está Él. Ya sabemos qué quiere Él de los seres humanos. Ya sabemos qué quiere Él de su pueblo para que sea luz a las naciones. Sabemos que está esperando para bendecirnos. Como yo alguna vez lo dije, el Eterno es todopoderoso, pero hay una cosa que a mi modesto juicio Él no sabe hacer o no puede hacer. Y es recibir. ¿En qué sentido? Él no puede recibir nada porque todo es de Él. Entonces no podríamos decir, no, yo le doy al Eterno, le doy el diezmo al Eterno. No, el diezmo es de Él. Si es que se pudiera pedir el diezmo hoy en día. O te ofrezco tal cosa, es que todo es de Él. Hasta la ropa que tenemos puesta, la vivienda, todo eso es de Él. Hay algo que de pronto sí depende solo de nosotros. Y es la intención de nuestra alma, de nuestro corazón. La alabanza, amarlo a Él, no solo diciendo que le vamos a obedecer, sino que estamos complacidos en hacerlo. Muy bien, Edgar. Entonces, el tema es, este libro es de capital importancia para que nosotros podamos ser personas que añorando el reino podamos llegar a él. El reino no está totalmente en este mundo. Es el reino al que pertenecemos. Pero que no pertenezca a este mundo no significa que nosotros nos vamos a esconder en una cueva para no pecar y que no sé qué cosas. No, porque en esa cueva podemos tener malos pensamientos. Es lo mismo. Tenemos que ser luz en el mundo. Tenemos que impactar. Y como alguna vez he dicho, o varias veces he dicho, no es tanto que nos vean actuando a nosotros, sino que vean al Eterno actuando en nosotros. Eso es mucho más elevado. Nosotros no necesitamos la fama o el reconocimiento o que estén pendientes de nosotros. Deberíamos necesitar que nuestra forma de actuar impacte para bien. En alguna parte del Talmud dice que el que salva una vida
es como si salvara el mundo entero. Por tanto, si nuestra forma de vida impacta a alguien de tal manera que esa persona va a la vida eterna, nuestra vida valió la pena, así sea una sola persona. Porque el Eterno nos puso aquí no para vivir en vano, sino para que tengamos propósito. Y ese propósito es que volvamos a la senda antigua, esa Torá de vida que es la que nos hace justos y santos ante el Eterno, y que nosotros libremente anhelemos cumplirla. Eso es lo que el Eterno quiere. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, More, al contrario, para mirar un poco más lo que usted dice, no hay otro libro de la Torah que demuestre tanto ese mandamiento de amar al Eterno y al prójimo como a sí mismo. No hay otro. En No, la parashá de la semana pasada, la parashá Bear, perdón, sí, sí, Bear, eh, es impresionante cómo el Eterno muestra cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos, ¿no? uy, sí. Eh, si verdaderamente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y realmente lo que usted dice es muy cierto, que uno, al inicio, digamos, a mí me pasaba, si había un libro que me parecía difícil, pesado, de leer por la cantidad de ofrendas, de todo lo que tiene que ver al inicio, es Vayikra. Pero cuando uno empieza a entender lo que el Eterno de verdad quiere y cómo quiere que nos comportemos, tanto con Él, con nuestro prójimo, es el libro más hermoso. Por eso es que dicen que es el primero que se le debe enseñar a los niños, ¿no? Porque es el amor al Eterno y el amor al prójimo. Es muy hermoso, More. Es que si uno quiere ser un santo, haga lo que está ahí. No necesita más. Ahí está todo. Y está absolutamente todo. Digamos lo esencial. Obviamente en los demás libros hay otras cosas bellísimas, pero digamos ahí, aquí está como la quinta esencia de lo que es la santidad. Entonces, vale la pena. Les animo a leerlo cada vez que puedan. Y bueno, hay algo interesante y es, en este mundo como está de convulsionado, muchos, cuando digo muchos es muchos en mayúscula, desprecian la Torah, la minimizan, se burlan de ella. A mí me da mucha tristeza eso porque es que el Eterno no lo podemos despreciar. La Torah está vigente siempre. Lo que cambian son las circunstancias. Cambia la forma de vida de las personas porque hay más modernidad y todas esas cosas. La Torah sigue siendo la misma. Los mandamientos siguen siendo aplicables. Bueno, obviamente hay algunos, como lo hemos visto tantas veces, que no se pueden cumplir por el hecho de que las circunstancias que requieren para cumplirse no se están dando. Me explico. Por ejemplo, no está el templo. Y como no está el templo, no hay sacerdocio levítico. Y como no hay sacerdocio levítico, no podemos presentar ofrendas de animales y todo aquello. En cierta forma, como también lo hemos visto, que no haya templo implica que todos somos impuros. Pero, al menos, en medio de nuestra impureza, en medio de nuestras debilidades, en medio de las limitaciones que tenemos, podemos hacer cosas muy grandiosas. Que la verdad, que al Eterno, entre comillas, digámoslo así, le complacen. Fíjense, por ejemplo, qué pasó con el hijo pródigo, o el hijo que se fue. Se fue de su casa a vivir la vida más licenciosa, lo peor de lo peor, hasta que empezó a aguantar hambre y todo eso, y dijo, uy, en mi casa tenía todo, ahora en mi casa, eso es eh, una ilustración alegórica de nuestra propia vida. O sea, si nosotros volvemos a la Torá plenamente, ya tenemos asegurado todas las delicias que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y eso está en la eternidad. Entonces, pues es una bendición poder contar con esto. No sé si haya alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún aporte, qué sé yo. Como les decía, con este libro terminamos
con esta parasha terminamos el libro de Vaikra. Y eso nos va a permitir empezar el nuevo libro. Sí, Edgar, santo, la palabra, más que la palabra santo, la palabra kadosh, hebrea, significa apartado. De hecho, es apartado para un propósito especial, y ese propósito especial es aferrarnos a la Torá del Eterno, a la voluntad de Él, para ser efectivamente apartados. Aprovecho la pregunta porque, como les he explicado, en el hebreo existen muchas palabras que se relacionan entre sí por medio del shoresh, que es la raíz. O sea, 3 letras normalmente, son 3 letras hebreas de las cuales se derivan muchas palabras. Entonces, por ejemplo, la Kof, Dalet y Shin nos producen Kadosh, Kiddush, Kadesh, Kedusha, etc. Kadosh significa apartado, o sea, lo que nosotros llamamos santo. Kadesh, que se escribe con las mismas letras, puede significar prostituta. Entonces uno diría, uy, sí, efectivamente. Por eso es que el hebreo es tan rico. Porque la prostituta, especialmente la que se concebía en esas épocas, era apartada para un propósito que era servir a deidades paganas y, en fin, a otras cosas que no es necesario enumerar. Entonces, en el hecho de ser apartado está la relación. Y efectivamente es más correcto decir apartado que santo. Es que santo es una palabra latina que no alcanza a cubrir, por decirlo así, o a cubrir toda la riqueza que tiene la palabra kadosh. Pero muy bien, así es. ¿Está entendido? Bien. More, qué pena. ¿Me Sí. puede recordar cuál es la palabra para de la prostituta? ¿Cómo era la raíz? Kadesh. 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 Ahora, creo que es en Pesaj que llaman también a una parte santificación y la llaman Kadesh. Pero acordémonos, hay diferentes vocablos. Hay una palabra que es jerem, que normalmente se traduce como anatema. Uh-huh. Bueno, pero anatema no siempre, o sea, jerem no significa siempre que es destinado a destrucción. Aunque ese es, por decirlo así, el significado más común, pero tiene otros significados. Y así podemos ver diferentes palabras. ¿Ok? Ahora. Ahí lo que hay que mirar es el contexto, ¿cierto, More? Sí, correcto, así Es el contexto, o sea, porque la palabra es como Elohim. Elohim se puede referir Me al la quitó de los Eterno. labios, iba a decir eso. Correcto. Sí, más o menos. Depende del contexto en el que en el que se esté leyendo, se le da la aplicación que tenga. Total, Elohim puede ser y normalmente es el Eterno, pero puede Sí, ser un hombre, puede ser un malaj, ¿qué es eso? sí, Puede ser correcto. un juez, una autoridad, Ujú, ujú, una correcto. majestad, etc. Muy bien. Toda, More. No, señor, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces creo que podemos concluir acá. Me alegra mucho ver la asistencia de ustedes. Espero que sigamos así, que sigamos con este empeño. Yo le mando bendiciones a ustedes, a sus familias, a las personas que no pudieron estar, o aquellas que han tratado pero no han podido. Y bueno, como siempre, pues trataremos de dejar estos videos en la carpeta de conferencias, ahí está todo, las pueden mirar cuando quieran. Entonces vamos a ver si les puedo dejar, si no hoy, mañana. Entonces, muchas bendiciones para todos. Les deseo un Shabbat muy bendecido. Que el Eterno los guarde a ustedes y a sus familias. Espero que sigamos así. El chat, como siempre, está